Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos en el estudio con Amaya Valcárcel. Es la responsable de incidencia internacional del Servicio Jesuita Refugiados, una entidad hermana de Entre Culturas. Y les voy a contar algo de Amaya y Amaya, si lo digo mal me corriges. Amaya Valcárcel se incorporó al JRS en 1998 como coordinadora de políticas y centró su trabajo en la región de los Grandes Lagos de África y el sur de Asia. Después trabajó con jóvenes supervivientes de minas terrestres en Camboya, ha ejercido como secretaria general de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados, CEAR, y se trasladó a Roma en el 2009, donde asumió su actual función de responsable de incidencia política en la Oficina Internacional de JRS. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Vale, o sea, no me he equivocado en nada. Vale. Cuéntanos qué es exactamente el JRS, que muchas personas de las que nos están escuchando lo saben, pero puede que todavía haya alguien que no sepa exactamente qué es, qué objetivo persigue y en cuántos países se encuentra actualmente. El Servicio Jesuita Refugiados, que es JRS en sus siglas en inglés, sí, es una organización católica de la Compañía de Jesús que se creó en 1980. Su fundador fue el padre Pedro Arrupe, que él vivió muchos años en Japón y sufrió el ver a las víctimas de la bomba atómica, y también empezó a ver toda la oleada de boat people, o sea, toda la gente que salía de Vietnam en barcos, y entonces él quiso fundar una organización dentro de la compañía que diera respuesta a este tipo de gente completamente olvidada que escapaba de situaciones terribles de guerra, de persecuciones, de violaciones de derechos humanos, y creó el Servicio Jesuita Refugiados con una misión muy clara, que es la de servir, acompañar y defender la causa de los refugiados. Esto de los refugiados es también una caja de Pandora, porque, como sabéis, ahora mismo en esta definición de refugiado pueden entrar muchas otras personas, migrantes forzosas, que a lo mejor no entran dentro de lo que es la Convención de Ginebra. Entonces, ahora mismo el JRS trabaja en 60 países. El padre Arrupe lo que quería es que estuviéramos en sitios donde otros no fueran, donde las gentes estuvieran olvidadas y donde pudiéramos proporcionar un cambio o un valor añadido, diría yo, ¿no? Entonces eso, en resumen, es lo que hacemos a día de hoy. ¿Cuántas personas trabajáis o formáis parte del JRS? Pues es muy interesante. Nuestra comunidad es enorme porque formamos parte, jesuitas, religiosos de otras órdenes, religiosas de distintas congregaciones, laicos, laicas, unas 5.000 personas en todo el mundo. Nuestra identidad es jesuita, es católica. Ahí trabaja gente de otras muchas identidades religiosas, y eso considero que es una riqueza. Muchas veces vivimos en comunidad, en distintos sitios, vivimos en las mismas casas, jesuitas, laicos, religiosas, y también eso es una experiencia de vida que yo misma he vivido y puedo decir que es una maravilla. En los últimos años ha aumentado el número de desplazados. Supongo que cada vez es más difícil dar una respuesta a todas estas personas que tienen que dejar sus casas. ¿Cuáles son las causas más comunes? Pues es muy importante ir a las causas, porque todas las noticias que nos llegan son los síntomas, ¿no? Llegan barcos, llegan personas a través de fronteras, pero muchas veces no nos preguntamos el por qué, y yo creo que esa es nuestra función también, explicar el por qué las personas salen de sus países. Claro, no hay una causa o varias causas, hay miles de causas, como son millones los refugiados. Estamos hablando de 120 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo. Entonces yo diría que son 120 causas, millones de causas, porque cada historia tiene una causa distinta. Podríamos resumir las causas en conflictos armados, como lo que estamos viendo ahora en Líbano,
persecuciones por violaciones de derechos humanos. Pues ahí tenemos todos los solicitantes de asilo, por ejemplo, que llegan a España pidiendo asilo porque son perseguidos por pertenecer a tal o cual partido político. Persecuciones religiosas, étnicas. Todo el tema de los desastres naturales que ahora desafortunadamente estamos viendo más cerca de nosotros en Valencia, y lo podemos entender mejor, con más compasión y más clarividencia quizás. Pero esto es algo que ocurre en distintas partes del mundo y va a más por las cuestiones de la crisis climática. Y bueno, pues por supuesto, pobreza extrema y opresión también son causas, pero en la mayor parte de los casos son una complejidad de causas y distintas causas. También muchas personas son desplazadas no una vez, sino varias. En el caso, por ejemplo, de la República Democrática del Congo, vemos como muchas personas desplazadas internas se van desplazando 3, 4 veces, en este caso por la ambición de el acceso a los recursos minerales, ¿no? Todas las minas del Congo están llenas de coltán, de diamantes, de oro, y esa es una de las causas, pues que también tenemos mucho que ver nosotros aquí en los países del norte. Es toda una cadena, ¿no? Yo siempre recuerdo una mujer que yo conocí en Canarias, y ella había perdido a su hijo, que había llegado a Canarias con un cayuco, y venía de Senegal. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué salió de Senegal, donde no hay una guerra? Entonces no había una persecución concreta, y ella me decía que este chico se dedicaba a la pesca tradicional, pero que llegaban buques coreanos y franceses y entonces se llevaban toda la pesca tradicional, ¿no? Él se fue al interior del país, al cultivo del cacahuete, pero con toda la cuestión comercial de dumping de precios de los cacahuetes americanos, pues todo aquello se fue al traste. Entonces, este es un ejemplo para entender que la migración forzosa no es solamente una migración por conflicto o por desastre natural, sino por una concatenación de causas que mucho tiene que ver con nuestros acuerdos comerciales, por ejemplo, y que provocan una pobreza extrema. Quizás es la parte menos conocida de estos desplazamientos de personas, ¿no? Siempre yo creo que la idea que hay general es que la gente huye de la miseria, que la gente huye de los conflictos armados, pero no de estas causas que son tan o más importantes que acabas de contarnos, ¿no? Que claro. no somos conscientes de eso, que a lo mejor un acuerdo comercial provoca que haya personas que se quedan sin su modo de vida y se tienen que marchar. Exactamente. Son causas que a lo mejor no se ven tanto o no se quieren ver, más bien, ¿no? Porque tienen después consecuencias en nuestra forma de vida, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos yo diría que es una mezcla de causas. Por ejemplo, también, y esto es muy importante para Entre Culturas, para nosotros en Servicio Jesuita de Refugiados, para la Compañía de Jesús en general, por ejemplo, la falta de acceso a la educación vemos que es cada vez más una causa de desplazamiento. Yo me acuerdo que cuando empezó la guerra en Siria y la gente se iba al Líbano, muchísima gente se desplazaba otra vez porque no había buen acceso a la educación de los niños y de los adolescentes en el Líbano, porque había pues mucha discriminación, y entonces eso hacía que muchas familias decidieran seguir adelante y vimos todas esas personas caminando hacia Europa en el 2015-2016, y mucha gente decía eso, que es que no había acceso a colegios, ¿no? Entonces también eso es una causa que no se conoce tampoco. Vamos a volver al trabajo que realiza el JRS. Cuando ocurre una emergencia humanitaria inesperada, ¿cómo actuáis? ¿Qué hacéis en ese momento? ¿Cómo actuáis sobre el terreno? ¿Cómo os coordináis con otras entidades? En la mayor parte de los casos nosotros ya estamos presentes en ese país. Y si no, vamos a ese país a través de la llamada pues, del obispo local o de la Compañía de Jesús localmente, pero en las últimas situaciones de conflictos armados y de desplazamientos masivos, nosotros ya estábamos, por ejemplo, en Irak, cuando empezó toda la guerra, el desplazamiento de los yazidis, ya estábamos trabajando ahí. En Siria lo mismo, en Siria estábamos, antes de que empezara la guerra, precisamente con los refugiados de Irak que habían cruzado Siria. En Ucrania había una pequeña comunidad del JRS, también con jesuitas locales, que estaba presente en Lviv,
y entonces ya nosotros estábamos presentes y conocíamos la realidad local, ¿no? Pero yo creo que es muy importante también tener contactos y presencia con la Compañía de Jesús local y con las iglesias locales, porque en nuestra experiencia son los que más conocen el territorio, el contexto, lo que se puede hacer y lo que no, los daños que podemos hacer y que se pueden evitar, ¿no? Entonces, siempre nos apoyamos o en el JRS existente o en la Compañía de Jesús o en la iglesia local. Muchas veces hemos visto, sobre todo yo creo que ha ido cambiando quizá ese perfil con los años, pero veíamos que las personas que se jugaban la vida buscando un futuro mejor, intentando llegar a Europa, eran al principio sobre todo hombres, pero el perfil ha ido como cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora es mucho más amplio. Es mucho más amplio, sí. Las estadísticas suelen hablar de 49% mujeres, 51% hombres, de personas en el exilio. Estamos hablando de 44 millones de refugiados en el mundo, pero también tenemos cerca de 70 millones de desplazados internos. Y esto es muy importante entender que la tendencia es que cada vez hay más desplazados internos, es decir, personas que se desplazan por las mismas causas de los refugiados, pero que no cruzan una frontera internacional. Si vamos a un campo de refugiados, nosotros veremos a muchísimas mujeres y niños, ¿no? Eso es visualmente se ven muchos niños en colegios, muchas mujeres, y los hombres generalmente o van a la guerra o se vuelven a sus zonas de origen, a sus comunidades para, bueno, pues proteger sus enseres y tal, ¿no? Pero sí que vemos una migración femenina en alza, ¿no? Vemos muchísimas mujeres que se hacen responsables no solamente del dolor de haber perdido la tierra, sino de la responsabilidad de normalizar una vida, y ahí es tan importante la función del colegio, ¿no? Yo creo que eso normaliza la vida, da una estructura a una vida en exilio, y aunque el promedio de años en el exilio es de 17 años, estas mujeres y estos niños muchas veces están muchos más años, ¿no? Es el caso de los palestinos, de los saharauis, de las personas que vienen, que han huido de Myanmar hace 30, 40 años. Por eso la educación es tan importante, porque da una respuesta no solo a los niños y a los adolescentes, sino a las madres y a los padres que, digamos, que encuentran una estructura en sus vidas, ¿no? Además, reaccionar de forma inmediata a todas las emergencias humanitarias, hay algo que caracteriza al Servicio Jesuita de Refugiados, que es que seguís en la zona mucho después de que, digamos, el foco mediático ya se haya desplazado hacia otro conflicto o en otra parte del mundo. ¿En qué crisis olvidadas estáis trabajando en estos momentos? Esos que ya no salen en los informativos de la televisión, ni en las radios, ni en los periódicos. Pues si empezamos por África, yo creo que la crisis más grande que tenemos ahora mismo es Sudán, con unos 11 millones de desplazados forzosos, y es una situación de la cual no se habla. Yo agradezco muchísimo a la Compañía de Jesús Entre Culturas que habla, ¿no? y da visibilidad a estos conflictos olvidados. La República Democrática del Congo, como he dicho también, es una crisis completamente olvidada y que tenemos mucho que ver ahí por toda la cuestión comercial y de acceso a los recursos naturales, ¿no? Estamos hablando de unos 4 millones de desplazados internos que se desplazan continuamente. En Asia, pues Myanmar es una situación completamente olvidada, y toda el pueblo de los Rohingya, ¿no? Que es un pueblo en errante, digamos, ¿no? No les quiere nadie, no son aceptados en Myanmar, que es su tierra, no se les da ciudadanía, pero tampoco en Indonesia. Van errando como los boat people que vio a Rupe, tratando de llegar a un lugar seguro. Por supuesto, Ucrania es un país que estuvo en primera línea y cada vez vemos que se está olvidando más. Y en América Latina, Venezuela, Colombia son países, bueno, pues que están pasando una situación complicada, Venezuela sobre todo, y de lo cual no tenemos mucha información, ¿no? Entonces, también ahí tenemos que ver voces que llegan de ahí y que nos explican lo que está pasando, ¿no? Arrupe decía que nuestra función era
ser como un switchboard, decía él en inglés, ¿no? Una especie de central de conexiones, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen porque en unas situaciones olvidadas el JRS también tiene la función de conectar estas realidades con donantes y con organizaciones, congregaciones, órdenes que quieran implicarse. No es que nosotros tengamos que hacer todo el trabajo, sino que otros pueden hacerlo y quieren hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una función muy, muy importante en las crisis olvidadas también. Has viajado por África, has estado en lugares donde la ayuda era absolutamente necesaria, has estado a pie de obra, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál ha sido la experiencia más dura que te ha tocado vivir o que has vivido? Pues yo recuerdo cuando visitaba Burundi en los años de la guerra, yo nunca he visto a gente morirse de hambre y la verdad es que me impresionaba ver a niños, adolescentes salir de los bosques y recuerdo en un ambulatorio en Buterere a unas monjas franciscanas dar de comer poco a poco, porque claro, los niños estaban muy malnutridos, poco a poco leche a unos niños y eso la verdad es que se me ha quedado muy, muy, muy en la memoria. Y bueno, yo tuve la suerte y tengo la suerte de estar muy implicada en Camboya, en todo el trabajo que hace nuestro amigo jesuita Quique Figaredo, que es obispo allá. Y esa es una situación que ahora, hay mucha alegría en Camboya porque es un país joven, es un país lleno de jóvenes, de niños, pero es un país que ha sufrido muchísimo, con una historia muy dura y que todavía se ven retazos de desconfianza y de dolor. Se ve también en las cicatrices que vemos en las personas discapacitadas por mina o por las consecuencias de la guerra, que es, por ejemplo, la falta de acceso a las vacunas del polio. Vemos muchísima gente con discapacidad física. Pero también para mí ver y haber experimentado y poder vivir en comunidad con todas estas personas en Camboya es una fuente de esperanza continua, ¿no? Porque también veo que hay agentes de paz, de reconciliación, como Quique y todos sus equipos ahí, que siguen trabajando cuando ya el foco mediático no está ahí y que realmente, gracias a su implicación y a su coordinación también con otras organizaciones, pues cambian realmente las vidas de la gente, ¿no? ¿Qué te ha enseñado todos estos años el estar tan al pie del dolor? Bueno, yo creo que es importante escuchar a la gente. Creo que nosotros que trabajamos a veces desde Roma, desde Madrid, desde nuestros ordenadores, creo que tenemos también la necesidad de ver y de escuchar y de tocar, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces yo trato siempre de hacer algo a la semana, dar un café, implicarme yo y escuchar este grito, ¿no? Este grito que tiene que quedarse en el interior. Y también para mí la fe es muy importante, ¿no? Esta fe que es una fuente también de esperanza y de paz para mí, de que todo esto, misteriosamente tiene un sentido. La fuente de esperanza está en la gente también, ¿no? Los refugiados nos dan muchísimas razones para esperar. Solamente las ganas que tienen de ir al colegio los niños, las madres de educar a sus hijos, es una fuente de esperanza inmensa. Y también para nosotros escuchar estas voces es una fuente también de responsabilidad y de acción, ¿no? Entonces, yo diría que la escucha es importante y la fidelidad. ¿Os cuesta generar confianza? Yo creo que el acompañamiento que hacemos, tanto entre culturas, todos los jesuitas, la Compañía de Jesús, los colaboradores, el JRS, el hecho de estar cerca de la gente y acompañarles en toda esta aventura y tragedia del exilio, pues yo creo que eso genera confianza. O sea, la gente ve que no nos vamos y que no nos vamos después de muchos años. O sea, mirar la situación en Camboya es un ejemplo, ¿no? Después de muchos años, el JRS sigue ahí a través de una figura tan importante como la hermana Denise Coghlan, que es una hermana
Mercy Sister de la Misericordia, que lleva pues 40 años al pie del cañón, siguiendo apoyando a los refugiados que llegan de situaciones nuevas de persecución, pues de distintas partes, pues de Myanmar en este caso, ¿no? Conflicto olvidado. Dentro de las diferentes líneas de trabajo que tiene el Servicio Jesuita de Refugiados, se encuentra el que tú lideras, que es la incidencia política y muy especialmente apoyando el dicasterio de migraciones del Papa Francisco. ¿Por qué este trabajo es tan esencial y de qué forma podéis incidir en las instituciones públicas? Nosotros vimos que el Papa Francisco es, desde los inicios de su pontificado, el mejor abogado de los refugiados y de los migrantes. El Papa Francisco habla con profunda compasión, con profundo conocimiento de esta realidad. Y recordemos que su primer viaje fue a Lampedusa. Yo recuerdo también que una de sus primeras salidas como Papa fue a visitar el Centro Astali, que es el JRS en Italia, debajo de la iglesia del Jesús, donde está enterrado San Ignacio y el padre Arrupe. Hay un gran sótano donde hay unos comedores y duchas y donde se dan clases de italiano a los refugiados. Y el Papa estuvo visitando y escuchando a los refugiados y luego un encuentro con los voluntarios. Entonces, todo eso nos hizo pensar, bueno, pues a este Papa pues hay que apoyarle y trabajar a su servicio. Entonces creamos un acuerdo de colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que tiene en su seno en la sección de migrantes y refugiados, y entonces apoyamos de distintas maneras. Por ejemplo, estamos viendo que la tendencia de las migraciones es a mayor externalización de fronteras, ¿no? El Papa habla mucho de que esa no es la solución. El Papa habla mucho de los muros, de que esos muros no van a dejar que haya más migraciones, ¿no? Habla mucho de cómo dar acogida, de cómo proteger, de cómo integrar y de cómo promover a los refugiados y a los migrantes. Y sobre todo habla de soluciones posibles, ¿no? De soluciones duraderas. Habla de la fraternidad universal, o sea, de cómo los refugiados y los migrantes no solamente pueden contribuir a la sociedad a través de su riqueza cultural, sino también, bueno, pues de todas sus aportaciones que saben hacer, ¿no? Recordemos que todos los migrantes, los refugiados, eran algo en su vida anterior. Tenemos nosotros la experiencia de que en nuestros colegios muchos o casi todos los profesores eran profesores en sus países de origen. Entonces tenemos ahí una fuerza y una energía de trabajo y de conocimiento y también de resiliencia, diría yo, ¿no? Que eso se tiene que conocer, y eso el Papa Francisco lo sabe y lo expresa mucho, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje de paz crees que nos llega del Papa Francisco? Yo creo que el Papa Francisco habla muchísimo, y sobre todo en este sínodo se habla mucho de toda la cuestión de, bueno, una iglesia peregrina en misión, en salida. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Que seamos todos responsables de dar voz a las personas. Ellas tienen voz, los migrantes tienen voz, no somos su voz, ellos tienen voz. Entonces, que seamos canales para que esa voz se escuche. Y luego otro mensaje muy importante de nuestro Papa es la fraternidad universal. Creo que Fratelli Tutti es realmente la encíclica de las migraciones, ¿no? Entonces, también desde aquí aconsejar leer esas preciosas páginas que nos hablan de nuestros hermanos y hermanas refugiados y migrantes, que hasta que no lo sintamos así, como hermanos y como hermanas, difícilmente vamos a poder tomar acción de una forma que radicalmente proponga un cambio. En los últimos años hemos visto cómo se han ido debilitando en los distintos organismos que vertebran la comunidad internacional y sobre todo en la voluntad de muchos gobiernos de apostar o de seguir apostando por la concertación de la ONU y la Agenda de Derechos Humanos. ¿Sigue mereciendo la pena el trabajo de intentar incidir en instituciones y gobierno? Yo creo que más que nunca ahora es necesario. Es más importante que nunca hablar del derecho internacional. Estamos viendo agresiones continuas al derecho internacional. Estamos viendo ataques a hospitales, a colegios, a centros de desplazados, a centros de acogida,
a puntos de reparto de alimentos, y más que nunca el derecho internacional tiene una vigencia. Los derechos humanos en este momento es importantísimo que la gente entienda que hay gobiernos que han firmado y que han ratificado tratados internacionales y que hay que cumplirlos, porque lo que es peligrosísimo es el precedente. Es decir, que se crea un precedente de que todo esto se puede hacer dando un giro al derecho internacional, porque lamentablemente las políticas se contagian. Ahora lo estamos viendo, ¿no? en Italia con toda la cuestión de la externalización de fronteras a Albania y cómo los países europeos están viendo como replicable algo así, ¿no? Yo creo que algo que estamos haciendo desde la Iglesia y desde organizaciones como Entre Culturas es las buenas prácticas, o sea, dar voz a las buenas prácticas y a las cosas que funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, organizamos en la Curia de los Jesuitas en Roma un simposio con la embajada inglesa ante la Santa Sede sobre cómo acabar con la violencia sexual en conflictos armados a través de la educación. Y ahí llevamos voces de personas que han sufrido la violencia sexual en conflicto armado, y yo creo que esa es la manera, ¿no? Ya no es tanto hablar sino dar voz. Y creo que esa manera de llevar a la gente a Ginebra, a Nueva York, a los foros internacionales, es algo que desde el JRS hemos hecho siempre. En la campaña de las minas subían al podio personas en silla de ruedas que habían sufrido accidente de minas, pero creo que más que nunca ahora tenemos que incidir políticamente y a través de embajadores que han sufrido las consecuencias de la guerra y del exilio, de lo importante que es dar respuesta y soluciones duraderas al problema de las migraciones forzadas. Muchas gracias, Amaya, por estar aquí, por estar en Voces por una Causa, por todo lo que nos has contado, y gracias también a todos ustedes por escucharnos una semana más. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.